Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Samuel Barreto. Estudio el primer trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenario de Aragua. Y le vengo a hablar acerca de los patrimonios culturales como medio de identificación de los pueblos. Primeramente, hay que definir el término de patrimonio para entender este tema. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio puede definirse como un conjunto de bienes. También puede ser derechos como deberes, leyes o así, que pertenece a una persona natural o jurídica, en el sentido que puede ser para una organización o una empresa o un estado determinado. El patrimonio es algo de que tiene como una pertenencia, ya sea un bien material o inmaterial, dinero, y es aquel que conviene a las personas con los hechos, pues, y que están sujetos bajo una ley determinada. Una curiosidad es que el término del patrimonio viene del latín patrimonium, que significa algo de una heredad, mayormente paterna. Es decir, de que el término de patrimonio iniciaba principalmente desde el periodo romano, en de que las personas necesitaban una heredad para ellos tener los bienes y todo. Pues antes se acostumbraba que tenía que heredarse algo para ellos por ser un bien principal. Y es el que tenía mayor importancia en aquella época. Las características del patrimonio. Las características del patrimonio principalmente es aquellas que pueden medirse o estimarse un dinero determinado, ya sea un bien material o inmaterial, siempre tiene un valor monetario. Puede darse a una o varias personas. La heredad puede ser determinada como indeterminada. En ejemplo de un patrimonio natural o cultural con un contexto histórico, por ejemplo, un monumento aquí en Venezuela tiene una heredad. A pesar de que la heredad no sea determinada, es heredada a las futuras generaciones que existan en la nación y que los identifica. Es como, en ejemplo, puede mencionarse también la Estatua de la Libertad. A pesar de que la Estatua de la Libertad haya sido creada muchos años antes, como identificando la independencia de Estados Unidos, también igualmente la Estatua de la Libertad es un patrimonio heredado a estas generaciones actuales de Estados Unidos como un bien o algo de que los identificas a ellos por lo que son. Posee un contexto temporal. O sea, el patrimonio siempre tiene una historia o algo en específico que puede determinarse, tiene también su época creada y sus creadores también. Y el patrimonio puede estar sujeto a un conjunto de derechos, obligaciones o leyes. Tipos de patrimonio. Los tipos de patrimonio que pueden mencionarse, antes de ir totalmente al cultural, pueden ser aquellos bajo su naturaleza, los cuales pueden ser cultural o histórico, el económico o de carácter monetario o el natural. Y según el beneficiario, pueden ser clasificados los tipos de patrimonio según el beneficiario. Puede ser heredado a una persona, a un individuo, ya sea una persona natural, o puede ser heredado a un colectivo, ya sea una población, al Estado, una organización o una empresa. Vamos a hablar principalmente el día de hoy acerca del patrimonio cultural. Primeramente, entre los principales están el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural es aquel que viene distinguido por la naturaleza y es lo que identifica prácticamente. Puede ser parques nacionales naturales, zoológicos, bosques, ríos o otras órdenes fluviales. Puede ser mares, áreas protegidas, islas, monumentos naturales o también que si cuevas, etcétera. Como curiosidad, una de los patrimonios naturales que tenemos aquí en Venezuela pues, es el Salto Ángel. Es una de las caídas de agua o la caída de agua más grande del mundo con una altura de 979 metros. Ahora viene el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es aquella que recibe una modificación del hombre. Es el hombre modificando la naturaleza a su antojo y que tiene una relevancia o características que pueden ser históricas, culturales, artísticas, estéticas o económicas. Entre los patrimonios culturales son los que pueden nombrarse en mayor número. Pueden ser iglesias, edificios, también entre los patrimonios culturales puede ser casas también. Puede ser
otros que no sean bienes materiales como las costumbres, fábulas, bailes, entre otros. La importancia de los dos. El patrimonio natural tiene su importancia ya que nos ayuda a identificar la naturaleza que tenemos y todo lo demás. En el caso del patrimonio cultural, el patrimonio cultural es lo que define a un pueblo, una nación, una región en su historia y tiene bastante relevancia. Ahora hablo acerca de los bienes tangibles e intangibles, que es clasificado del patrimonio cultural. En los bienes tangibles son aquellos los cuales podemos tocar, ya sea bienes muebles o inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que reciben algún tipo de modificación, puede ser movido. Entre los bienes muebles podemos mencionar que si algo pequeño como un teléfono o una computadora, o también puede ser un vehículo. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden moverse o trasladarse de un lugar a otro, ya sea una casa, un monumento, y son aquellos que tienen más relevancia. Los bienes intangibles son aquellos bienes o patrimonios que no podemos tocar. Entre los patrimonios que podemos mencionar culturales pueden estar las marcas, las redes sociales, bailes, tradiciones, costumbres, fábulas, cuentos y todo lo demás. Principales patrimonios culturales de la humanidad. Una curiosidad interesante que les tengo es que existe un comité de patrimonio de la humanidad en las Naciones Unidas, principalmente una de las organizaciones promovidas por la UNESCO, para que algo, un monumento o algo de un patrimonio cultural entre a la lista de los principales patrimonios culturales, recibe un montón de requisitos, entre aquellos una definición o algo de que los identifique como con una importancia histórica. También en algo tiene que ser un patrimonio o una construcción que sea sorprendente para las personas actuales, para los estudiosos actuales, que las personas la hayan creado en un tiempo anterior. Entre aquellos que podemos mencionar, los principales, están la obra de Jesucristo Redentor en Brasil, el castillo Hiyemi en Japón, el cual tuvo uno de los mayores imperios de Japón a lo largo del siglo IX. Las pirámides de Giza de Egipto, la ciudad histórica de Toledo, España, Machu Picchu, Perú, siendo uno de los monumentos más importantes de la humanidad, ya que principalmente fue los estudiados del imperio de los imperios de Machu Picchu, acerca de cómo ellos conseguían trasladar el agua desde un punto bajo en el territorio hacia un punto alto en el que ellos tenían sus monumentos y todo. Está el Taj Mahal de India, que como curiosidad fue un monumento creado por parte de una persona en honor a la muerte de su amada. Está la Gran Muralla China, siendo una de las mayores construcciones en el mundo, recorriendo prácticamente un poquito más de toda China y pasando con algunos lados por India. Están patrimonios artísticos como la Mona Lisa o Gioconda, creado por Leonardo da Vinci, o la Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. También existían los principales patrimonios culturales de Venezuela. Entre los principales patrimonios culturales de Venezuela están los diablos danzantes de Yare, está el arte de Miranda la Carraca por Arturo Michelena, está el monumento a la batalla de Carabobo, está los artes de Simón Bolívar, entre otros que podemos mencionar que no sean bienes intangibles. Puede estar el joropo, ya que es el baile nacional del país, están los carnavales del Callao y otros que podemos mencionar también, como algunas que otras fábulas como la Sayona o Dientona. Los principales patrimonios culturales para identificar los pueblos. La importancia de estos patrimonios es que ayuda a identificar cada nación y ayuda a tener un contexto único de cada una, y también tiene su importancia histórica. Ayuda a describir los pueblos, tanto como su lengua, religión, ética, ayuda a describir de que cada humano es diferente, cada población es diferente y tiene sus características únicas que le identifican a los demás y lo hacen especiales a su manera.
Bueno, esta es toda la exposición que tenía por hoy. Gracias por su atención.